De acuerdo a la teoría evolutiva clásica de la síntesis moderna, tenemos cuatro principales fuerzas evolutivas: la selección natural, las mutaciones, la migración o flujo génico y la deriva génica. En videos anteriores ya hablamos un poquito sobre la deriva génica. Ahora vamos a hablar un poco sobre selección natural. Para que la selección natural opere necesitamos de tres cosas. En primer lugar, necesitamos de un mecanismo de herencia. Y hoy en día sabemos que el principal mecanismo de herencia que tienen los seres vivos es a través del DNA, la cual es una macromolécula, y en esta molécula están contenidos los genes, que bueno, son secuencias de pares de bases que contienen información para producir otras macromoléculas como proteínas o RNA. Y sabemos que los genes son la principal unidad de herencia y son los responsables de que los hijos se parezcan a sus padres. Entonces, para que la selección natural opere sobre un rasgo, necesitamos que nuestro rasgo de interés tenga una base genética que permita que sea heredable. Por otro lado, también requerimos de variación. Y una de las principales fuentes de variación pues son las mutaciones. Que las mutaciones, bueno, pues son cambios en la información genética. Tenemos una secuencia y por distintos fenómenos, por ejemplo, por errores en la transcripción, pueden ocurrir cambios en esa información genética. Y en algunos casos esos cambios a nivel genético pueden también conllevar cambios a nivel fenotípico. Y además de las mutaciones hay otras fuentes de variación, por ejemplo la recombinación, la cual ocurre durante la meiosis, en la cual parte de la información genética de un padre y del otro pues se combina en la descendencia. Entonces tenemos nuevas variaciones. Y bueno, además de estas fuentes de variación podríamos tener otras, pero ahorita no vamos a profundizar en ellas. Y por otro lado, el último ingrediente que necesitamos es que haya reproducción diferencial, es decir, que los organismos dejen distinto número de descendientes. Y esto de la reproducción diferencial está relacionada con un concepto central que es el de adecuación. Que la adecuación va a ser una cantidad, un valor, que va a estar relacionado al número de descendientes que tiene un individuo. Y en particular tenemos por un lado la adecuación absoluta, que se suele denotar con W mayúscula, que esa va a ser el número neto de descendientes que produce un individuo a lo largo de su vida. Entonces, yo podría tener un organismo que se muere de joven y nunca llega a la edad reproductiva, y entonces su adecuación va a ser igual a cero, no deja ningún descendiente. Por otro lado, yo podría tener un individuo que llega a la edad adulta y logra dejar 20 hijos. Entonces su adecuación absoluta va a ser de 20. Y otro individuo que logra dejar 15 hijos, pues entonces su adecuación va a ser de 15. Entonces la adecuación se puede considerar a nivel de los individuos, pero también yo podría considerar la adecuación de distintas variaciones. Por ejemplo, esa podría ser una variación de conejos blancos y yo podría tener otra variación de conejos que son amarillos. Y de esta variación yo podría tener algunos que tengan una adecuación absoluta de 8, es decir, tuvieron 8 descendientes, otros de 5 y otros de 6. Y a mí me podría interesar comparar estas dos variaciones, la adecuación de estas dos variaciones. Entonces para eso yo podría tomar el promedio de la adecuación de la primera variación, que vamos a llamar A, y para calcularlo yo tendría que sumar todas las adecuaciones individuales, 0, 20 y 15, y dividirlas entre mi número de individuos, y pues tendría entonces una adecuación absoluta promedio de 11.6, lo cual me estaría diciendo que en promedio los individuos de la variación blanca van a dejar 11.6 hijos. Y yo puedo hacer exactamente lo mismo para los amarillos, calcular su adecuación promedio. Entonces sumo sus adecuaciones individuales, las divido entre el número total de individuos y en este caso podría tener 6.3. En promedio los individuos de la variación amarilla van a dejar 6.3 hijos a lo largo de su vida. Y la adecuación absoluta es un valor que va a variar muchísimo dependiendo de los organismos que estemos considerando. Por organismos grandes como ballenas, humanos o elefantes, tendríamos valores pequeños, pero por ejemplo para una planta que produce miles de semillas y miles de descendientes a lo largo de su vida, pues sería un valor enorme. Entonces muchas veces en lugar de usar la adecuación absoluta, usamos la adecuación relativa. Que la adecuación relativa va a ser simplemente tomar nuestra adecuación absoluta y dividirla entre un valor de referencia, el cual cambia dependiendo del contexto que usemos. Para este ejemplo que tenemos aquí, yo podría decidir tomar como mi valor de referencia a la adecuación absoluta de la especie blanca. Entonces, la adecuación relativa de la especie blanca, que se denota con W minúscula, sería su adecuación absoluta entre mi valor de referencia, que en este caso es esa misma. Entonces sería el mismo valor entre el mismo valor. Entonces sería una adecuación relativa de 1. Y para la otra variación, yo tendría que hacer lo mismo. Tomo su adecuación absoluta y la divido entre mi valor de referencia, que es 11.6, y obtendría mi adecuación relativa para esta otra variación. Entonces aquí ya tenemos números más pequeños que son más manejables y son los que se suelen usar pues en los modelos. Generalmente usamos la adecuación relativa. Entonces, en resumen, si yo tengo una población y esa población tiene un rasgo el cual
cumple que tiene variación, o sea, tengo variación en ese rasgo y ese rasgo tiene un mecanismo de herencia, es un rasgo heredable y además hay reproducción diferencial que está correlacionada con ese rasgo, entonces lo que voy a tener es que mi población va a evolucionar. Entonces yo podría tener mi población y si en mi población yo tengo un rasgo que varía, en este caso, por ejemplo, el tamaño de las orejas, varía entre los individuos de esta población, entonces tengo variación. Y además ese rasgo está codificado genéticamente, es decir, es un rasgo heredable. Y si además los individuos de mi población dejan distinto número de descendientes y eso está correlacionado con el rasgo, por ejemplo, aquí podríamos suponer que los organismos con orejas chiquitas no logran sobrevivir, entonces su adecuación absoluta podría ser de 0. Y bueno, de los que sobreviven, también algunos podrían tener mayor éxito reproductivo. Por ejemplo, este podría tener una adecuación absoluta de 3 y este otro de 1. Entonces aquí lo que tengo es reproducción diferencial. Los organismos de mi población dejan distinto número de descendientes, tienen distinta adecuación. Y esa reproducción diferencial está asociada a nuestro rasgo. En este caso, las orejas más largas son los que tienen mayor adecuación. Entonces aquí se cumplen estos 3 criterios y por lo tanto mi nueva generación va a ser distinta a la original. En particular, esa población se va a enriquecer con las variaciones que tienen una mayor adecuación. Y lo que yo veré es cambio en mi población, cambio en las características heredables de mi población. Estoy viendo evolución.